mientras esperamos un minutito, dos, no llega a dos, que sepamos que al terminar tendremos oportunidad de hacer a Giselle las preguntas que queramos. Por tanto, de lo que vayáis tomando nota, pues igual podrán hacer quienes están conectados online, pero para que lo sepamos, ¿vale? Es que hablaré más fuerte. Buenos días o buenas tardes, según el lugar del mundo de los 3 continentes en el que nos encontremos en este momento, las hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y los miembros de la familia teresiana, celebrando juntos estos 150 años de la fundación de la Compañía. Hoy, 22 de junio, víspera de la fundación, después de este peregrinaje precioso que estamos haciendo, Montserrat, Tarragona, Tortosa. Bueno, pues hoy, bienvenidos todos a Tortosa, donde se encuentran las raíces de nuestra familia, unidos desde el corazón en la distancia. Para hacer memoria de estos 150 años, reconocer y agradecer los hilos que han ido tejiendo, como vemos aquí, este camino, contamos con nuestra hermana Giselle Gómez, que nos hablará de una historia con sentido. Seguro que para preparar sus palabras, además de la preparación así inmediata, han sido muy útiles para ella sus estudios previos de licenciatura en psicología, el doctorado en teología, la maestría en reformas educativas. Pero también, sin duda, el conocimiento vital de la realidad de la Compañía extendida por el mundo, desde sus cargos de gobierno provincial en Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, y en Europa y África desde el gobierno general. Además del acompañamiento en el intento de prolongar la misión en Filipinas. También, sin duda, le habrá aportado a este conocimiento la experiencia más personal de espiritualidad y de misión. Y esto, desde que cuando era pequeña, por los pasillos del Colegio Teresiano de Managua, recibió de las hermanas el conocimiento de Teresa de Jesús, de Enrique de Ossó, y la inquietud por esa parte más vulnerable de Nicaragua, en el barrio chic y en esa realidad marginal de su país donde nació su vocación. A partir de entonces, y ya en la Compañía de Santa Teresa, en la dirección del Colegio de Managua, en el acompañamiento de jóvenes y adultos en el MTA, de quienes fue delegada general, desde la prefectura, después también general de Educación. Por supuesto, también en el trabajo con otros y otras en proyectos de Iglesia, en la CLAR, en los grupos de Justicia y Paz, en las comisiones para las mujeres, tanto en América como desde Roma. Actualmente, Giselle es la coordinadora provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Paz, a la que saludamos especialmente desde aquí, además de todas las hermanas de las que ya nos van llegando muchísimos mensajes a través del chat. Y colabora, además de ser la coordinadora de esa provincia, en la renovación del CID, siguiendo el acuerdo de la Compañía en el último capítulo general. Todo este conocimiento que es intelectual y que es experiencial, que supone tiempo, que supone espacio, que supone profundidad de vida, nos lo ofrece hoy reflexionado para que podamos juntos hacer memoria de una historia con sentido. Giselle, tienes la palabra. Gracias, Ninfa. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Yo quisiera invitarlos a iniciar con un canto, porque lo que vamos a hacer esta tarde no es historia nada más. Creo yo que es acercarnos a Dios a través de Enrique de Ossó.
Queridas hermanas, querida familia teresiana, estamos en Tortosa y eso no es casual. Aquí hubo un corazón que escuchó, una vida que se dejó tocar. Aquí se encendió un fuego que hoy sigue ardiendo en cada una de nosotras. Y por eso, quizás la primera pregunta que nos convoca no es histórica, sino profundamente espiritual. ¿Por qué hacemos memoria? La memoria no sugiere una relación primaria y menos aún exclusiva con el pasado. Su ligamen más fuerte es con el presente. El pasado está ahí, pero solo para dar espesor al momento actual. La memoria va más allá de lo conceptual. Apunta a una práctica destinada a transformar la realidad. Se recuerda para actuar. Sin esto, la memoria pierde su sentido. La memoria es ante todo la puesta al día de lo que ha pasado. Un presente que tiene su fuente en el amor de Dios y que apunta al porvenir. Es una clave de comprensión que hace de la historia una teofanía, una revelación de Dios que llama a la vida y rechaza toda forma de muerte injusta. Hacemos memoria para reconocer la vida que nos ha traído hasta aquí, para conectar con determinaciones vitales que han sido parte de nuestro caminar y recuperarlas como experiencias y aprendizajes que nos sirven para transformar el presente, para promover la justicia y la dignidad humana. No hay un único sentido de una historia de 150 años en la que hemos participado todas y de la que han formado parte miles de personas en todas partes del mundo, sino que hay o puede haber tantos sentidos como personas hemos compartido este sueño común. La experiencia no es unidimensional. La historia de 150 años de una comunidad no puede escribirse en singular y con mayúscula, sino en base a historias propias. La pluralidad es un principio epistémico indispensable en una búsqueda de sentido de la historia. Y para mí se convierte en un desafío pensar cómo puedo, en esta búsqueda de memoria, traer al presente las miles de voces que forman parte de esta historia. A partir de esta introducción, me acerco o me quiero acercar con pies descalzos a nuestra historia. Como en el logo de los 150 años, iré tejiendo varios hilos en un gran tapiz, donde aparecen entrelazados Enrique de Ossó, Teresa de Jesús, las primeras hermanas, las generaciones que siguieron, los desafíos de cada época, las búsquedas, las crisis, las renovaciones, la opción por los pobres, la misión compartida, la fuerza dinamizadora del carisma, la ética del cuidado y esta nueva conciencia de identidad comunitaria que hoy está emergiendo. Uno de los hilos más profundos y constantes que atraviesan estos 150 años de historia es sin duda la presencia de Enrique de Ossó en la vida de la compañía. Nuestro padre acompañó a la compañía hasta el final de su vida. La formación espiritual de las hermanas fue siempre una de sus mayores preocupaciones y ocupaciones también. Dedicó tiempo, energías y corazón al crecimiento de cada hermana y al desarrollo de nuestra humilde compañía.
Con una mirada atenta y llena de esperanza, siguió de cerca los primeros pasos de aquella obra que Dios le había confiado. Las primeras superioras eran muy jóvenes. Enrique comprendió pronto que necesitaban cercanía, orientación y apoyo. Por eso estuvo junto a ellas, ayudándolas a adquirir criterios de gobierno y acompañándolas para que ejercieran la autoridad al estilo del Evangelio. Les recordaba que el gobierno debía caracterizarse por una confianza ilimitada en Dios, una fe viva, la búsqueda del consejo antes de actuar, la amplitud de miras y la grandeza de corazón. Sabía que la vida comunitaria requería también paciencia y sabiduría. Había que saber muchas cosas, disimular mucho y corregir algo. No estaba el problema en decir las cosas, sino en el modo de decirlas. Sus cartas nos permiten asomarnos a ese acompañamiento cercano y constante que ofreció tanto a hermanas como a comunidades. En ellas se insistía una y otra vez en la necesidad de trabajar con empeño por adquirir las virtudes más sólidas, especialmente aquellas que él consideraba más genuinamente teresianas. El espíritu de oración y de unión con Jesús debía ser el alma de la compañía. Junto a ello, invitaba a cultivar la humildad, la obediencia, el amor, la magnanimidad, la fortaleza, el celo por los intereses de Jesús y una fe viva capaz de sostener la misión en cualquier circunstancia. Todos los medios para vivir el ideal y el carisma de la compañía parecían resumirse para Enrique en una expresión sencilla y profunda: fidelidad a la gracia de la vocación. Una gracia que debía pedirse constantemente en la oración y que suponía permanecer atentas a lo que el Espíritu iba revelando para ser vivido y encarnado en cada tiempo. Que quienes formaban la compañía llegaran a encarnar el espíritu de las constituciones fue sin duda uno de los deseos más ardientes de nuestro Padre, una constante que atraviesa sus cartas. La crisis interna que atravesó la compañía tocó profundamente su corazón. Fue un generalato marcado por el sufrimiento de muchas personas y constituyó una de las etapas más difíciles de nuestra historia, que marcó un distanciamiento con nuestro querido fundador. Sin embargo, en medio de aquellas dificultades, su vida y la de numerosas hermanas se convirtió en un testimonio luminoso de fidelidad y compromiso. Durante el último año de su vida, la compañía recibió la herencia de sus últimos consejos, el eco de aquello que siempre había esperado de ella: fidelidad a la gracia, unidad y concordia. Invitaba a buscar en todo agradar a Jesucristo, a mirar sus intereses como verdaderas esposas suyas, a vivir, en definitiva, el misterio pascual que pasa por la cruz para llegar a la vida. Recordaba también la necesidad de permanecer unidas a Jesús como los sarmientos a la vid. Solo de esa unión podía venir la savia que sostiene la vida y hace fecunda la misión. Todo bien debía brotar de esa relación profunda con Él. Esos fueron sus deseos para la compañía, expresados desde la soledad y el silencio de Santi Spíritus. A través de la palabra y de las invitaciones de las superioras generales, del testimonio de tantas hermanas
y de la búsqueda fiel de generaciones enteras, nuestro Padre ha seguido vivo en la historia de la compañía, acompañando nuestros días y también nuestras noches. Desde su silencio de eternidad, seguimos escuchando su voz. Y así, el hilo de Enrique de Ossó no quedó tejido únicamente en nuestros orígenes. Ha seguido recorriendo discretamente la trama de estos 150 años, entrelazándose con la vida de generaciones de hermanas que en tiempos y contextos distintos han intentado mantener viva la misma savia, la misma pasión y el mismo sueño. Otro hilo profundamente entrañable en nuestra historia es Teresa de Jesús. Ella no fue para Enrique de Ossó únicamente una inspiración espiritual, fue la revelación de una posibilidad. En ella descubrió la fuerza transformadora de una mujer apasionada por Dios y comprometida con su tiempo, capaz de renovar la Iglesia y la sociedad desde la profundidad de su experiencia interior. Por eso quiso que la compañía llevara su nombre y bebiera de su espíritu, porque veía en Teresa una mujer libre, audaz y profundamente humana, capaz de mostrar que la santidad y la transformación del mundo caminan juntas. Como escribió en las primeras constituciones, la compañía nació para educar y evangelizar según el espíritu y la celestial doctrina de Teresa de Jesús. Desde entonces, Teresa se convirtió para nosotras en maestra de vida y de oración. Ella nos enseña a vivir la amistad con Jesús como el centro de la existencia, a entrar en el camino del propio conocimiento y a descubrir que Dios habita en lo más profundo de nuestro ser. Su experiencia nos invita a hacer una nuestra voluntad con la de Dios, a vivir con libertad interior y a cultivar relaciones cordiales, fraternas y humanizadoras, nacidas de la gratuidad y del amor. Teresa nos enseña, como dicen las constituciones, a compartir el misterio pascual de Jesús y a reconocer su humanidad sufriente y resucitada en las personas, en la historia y en el cosmos. Por eso, 150 años después, sigue caminando con nosotras. Su voz continúa recordándonos que la transformación del mundo comienza en el corazón, que la oración auténtica siempre se convierte en compromiso y que una vida habitada por Dios puede abrir caminos de esperanza para la humanidad. Teresa nos ha legado una manera de estar en el mundo. Su espiritualidad no separa la contemplación de la acción ni la profundidad interior del compromiso con la realidad. Ella nos enseña a mirar la vida con realismo, a afrontar las dificultades con valentía, a vivir con alegría en medio de las incertidumbres y a confiar en que Dios sigue actuando en la historia. Su experiencia nos invita a ser mujeres de discernimiento, capaces de escuchar los movimientos del espíritu y de responder creativamente a los desafíos de cada tiempo. Por eso, Teresa sigue siendo una presencia viva en nuestra identidad y misión. Ella inspira nuestro modo de educar, acompañar, evangelizar, construir comunidad. Nos anima a vivir con gran determinación, a no conformarnos con horizontes pequeños. Nos inspira a vivir una misión transformadora que sigue dando sentido a la compañía 150 años después.
Teresa no es una figura del pasado, es una presencia que sigue enseñándonos a mirar la realidad, a escuchar a Dios en la vida, a ensanchar la tienda y a atrevernos a soñar lo que aún no existe. Otro de los hilos que atraviesa nuestra historia es el de las celebraciones que han marcado la vida de la compañía. No han sido simples aniversarios o acontecimientos conmemorativos. Han sido momentos privilegiados para volver a las fuentes, releer nuestra identidad, agradecer el camino recorrido y abrirnos a la novedad del espíritu que seguía suscitando en cada tiempo. Ya en junio de 1881, apenas 5 años después de la fundación, Enrique de Ossó escribía en la revista teresiana: el día del corazón de Jesús se cumplirán 5 años de la fundación de la obra de celo llamada Compañía de Santa Teresa de Jesús. Desde muy pronto, la memoria agradecida formó parte de la vida de la compañía. A lo largo de los años, las distintas celebraciones, bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamante, centenario, 125 años, fueron mucho más que hitos cronológicos. Constituyeron ocasiones para volver a las raíces, agradecer la fidelidad de Dios y renovar el compromiso con la misión. Mientras la compañía crecía y se expandía por diversos continentes, estas celebraciones ayudaron a recordar que lo esencial no estaba ni en los números ni en las obras, sino en formar personas capaces de vivir y transmitir el modo de ser y actuar de Jesús. En este recorrido histórico aparece también una presencia constante y entrañable, la Virgen de Montserrat, como acabamos de experimentar. La compañía siempre se sintió profundamente unida a ella y encontró en su figura una referencia de fe, confianza y pertenencia. Pero nuestras celebraciones no se han limitado a recordar la historia de la compañía. También han estado profundamente vinculadas a Teresa de Jesús, fuente inagotable de inspiración para nosotras. Los centenarios de su muerte, de su nacimiento y de su canonización, así como su proclamación como doctora de la Iglesia, fueron vividos con especial intensidad por toda la familia teresiana. Cada uno de estos acontecimientos impulsó una renovada profundización en su vida, sus escritos y su experiencia espiritual. Particularmente significativas, por lo menos para la mayoría de las que estamos aquí, fueron las celebraciones del 4º centenario de su muerte en 1982 y del 5º centenario de su nacimiento en 2015, que movilizaron a comunidades, colegios y grupos teresianos en una auténtica experiencia de renovación espiritual. A lo largo de estos años, también se celebraron aniversarios significativos de otras realidades nacidas del corazón apostólico de Enrique de Ossó, como la Archicofradía y el Rebañito, el MTA y los Amigos de Jesús, que contribuyeron a mantener viva la riqueza de nuestro patrimonio espiritual. Entre los momentos más entrañables de nuestra historia destacan la beatificación y la canonización de nuestro Padre. Fueron acontecimientos de profunda gratitud y alegría para toda la compañía, porque la Iglesia reconocía oficialmente la santidad de quien había entregado su vida a celar los intereses de Jesús con pasión y creatividad.
Su reconocimiento renovó en nosotras la llamada a vivir con audacia, fidelidad y esperanza el carisma recibido. En 1996, el centenario de la muerte de Enrique de Ossó constituyó una nueva oportunidad para profundizar en su espiritualidad y permitir que su legado siguiera inspirando el corazón y la misión de cada hermana. Mirando en conjunto este largo recorrido, descubrimos que cada celebración ha sido mucho más que un recuerdo. Han sido momentos para volver a beber de las fuentes, reconocer la acción de Dios en nuestra historia y dejarnos impulsar hacia nuevos horizontes. Porque la memoria, cuando nace de la gratitud, no nos encierra en el pasado, nos ayuda a encontrar sentido para seguir caminando hacia el futuro. Hay un hilo que atraviesa toda nuestra historia y que quizás explica cosas de lo que hoy somos. Es el hilo del misterio pascual vivido por la compañía a lo largo de estos 150 años. No hablaré sobre la crisis interna de la compañía en vida de nuestro Padre, porque ya lo hizo Mariola en el webinar anterior. Pero no puedo dejar de recordarla porque, como dije con anterioridad, fue una de las etapas más difíciles y dolorosas, y en ella se acrisoló la vida de la compañía. Nuestra historia no ha estado exenta de dificultades, crisis, persecuciones, guerras, enfermedades, catástrofes naturales. Hemos conocido momentos de incertidumbre y escenarios límite en los que parecía que la vida se debilitaba o incluso corría peligro. Sin embargo, una y otra vez, en medio de la vulnerabilidad, la compañía ha encontrado caminos para ponerse de pie. Ha desarrollado una profunda resiliencia evangélica y ha sabido recrearse para seguir sirviendo a la vida. Ya en los primeros años de nuestra historia, durante la segunda mitad del siglo XIX, el cólera se extendió por gran parte de España, llevándose consigo miles de vidas humanas. Ante la gravedad de la situación, las hermanas respondieron con generosidad y prontitud, poniendo su vida al servicio de quienes más sufrían y acudiendo allí donde más peligraban los intereses de Jesús. Años después llegaron nuevas pruebas. La expulsión de Portugal y la incautación de colegios en México provocaron dolor e incertidumbre. Sin embargo, aquello que parecía una pérdida terminó abriendo caminos inesperados. Estas circunstancias impulsaron la expansión de la compañía hacia nuevos países y nuevos campos de misión. La Guerra Civil Española constituyó otra de las grandes heridas de nuestra historia. Fue una etapa marcada por el dolor, la pérdida y el martirio de algunas hermanas. Terminada la guerra, llegó el tiempo de reconstruir comunidades, obras y esperanzas. Una vez más, la compañía encontró fuerzas para recomenzar. También otras guerras que han golpeado a diversos pueblos tocaron profundamente nuestra vida y misión. En Angola, el conflicto armado generó situaciones de enorme sufrimiento. Sin embargo, ni el miedo ni las dificultades impidieron que las hermanas permanecieran junto al pueblo, aún arriesgando sus propias vidas. 6 hermanas y 7 aspirantes fueron secuestradas, pero la presencia de la compañía continuó siendo un signo de cercanía y esperanza.
En Nicaragua, la guerra nacida del deseo de transformación social para el bien del pueblo impactó profundamente a las hermanas. Ellas permanecieron junto a la gente, compartiendo incertidumbres, sufrimientos y esperanzas, acompañando los procesos de la historia desde el compromiso, la cercanía y la solidaridad. Situaciones similares se vivieron en Costa de Marfil, donde la inestabilidad y el conflicto pusieron a prueba la capacidad de permanecer fieles a la misión en circunstancias adversas. Tampoco faltaron las catástrofes naturales. Terremotos, huracanes, inundaciones golpearon al pueblo y a muchas de nuestras presencias. Allí también estuvimos presentes, acompañando, reconstruyendo y sosteniendo la esperanza cuando todo parecía derrumbarse. Mirando este recorrido, descubrimos una constante que atraviesa nuestra historia. Donde parecía imponerse la fragilidad, surgieron nuevas posibilidades de vida. Donde hubo pérdidas, nacieron caminos inesperados. Donde hubo cruz, Dios siguió generando resurrección. Quizá por eso podemos afirmar que la historia de la compañía es en muchos momentos una historia pascual. Una historia en la que nunca faltaron la noche ni la incertidumbre, pero en la que tampoco faltaron la confianza, la fidelidad y la capacidad de volver a comenzar. Porque la vida que nace de Dios siempre encuentra caminos para abrirse paso. Si Enrique de Ossó y Teresa de Jesús fueron dos hilos que tejieron nuestra identidad, y las celebraciones nos ayudaron a volver una y otra vez a las fuentes, el misterio pascual ha sido el telar donde esa identidad se ha probado, purificado y recreado a lo largo de estos 150 años. Otro de los hilos que ha dado sentido a nuestra historia es el de la renovación. Una renovación que no consistió simplemente en cambiar estructuras o adaptar costumbres, sino en volver a las fuentes para descubrir desde ellas nuevas formas de responder a los desafíos del mundo y a los desafíos de la Iglesia. El Concilio Vaticano II impulsó a la vida religiosa a emprender un profundo proceso de renovación y a buscar una forma de vivir el Evangelio cada vez más fiel al propio carisma. La compañía acogió esta llamada con interés, oración y esperanza, consciente de que estaba viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia. La pregunta de fondo era sencilla, pero también era exigente. ¿Cómo permanecer fieles a Teresa, a Enrique de Ossó y al Evangelio en un mundo que estaba cambiando profundamente? En este contexto, cobró nueva fuerza una convicción que marcaría el futuro de la compañía: la necesidad de volver a las fuentes. Se intensificó el conocimiento de Enrique de Ossó, de sus escritos y de su espiritualidad. La renovación no podía construirse al margen de las raíces. El capítulo general de 1969 se convirtió en un momento decisivo de discernimiento. La compañía fue comprendiendo que la unidad no exigía uniformidad y que una misma identidad podía expresarse de formas diversas según las culturas, los contextos y las necesidades de cada lugar. Los documentos de aquel capítulo, popularmente conocidos como el libro marrón o el libro café,
tuvieron una enorme repercusión en la vida de la compañía durante muchos años. Por su riqueza bíblica, conciliar y carismática, constituyeron un referente imprescindible para comprender y vivir la identidad teresiana en la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, se fortaleció la sensibilidad social y la preocupación por responder a los desafíos de un mundo marcado por profundas desigualdades. La renovación de la vida religiosa aparecía inseparablemente unida a la renovación de la misión. Como sucede en todos los procesos de transformación profunda, no faltaron las tensiones, las preguntas, las dudas, los temores. Fue un tiempo de búsqueda, de discernimiento y de valentía. Un tiempo en el que la compañía aprendió que la verdadera renovación no consiste en abandonar las raíces, sino en profundizar en ellas para que puedan seguir dando fruto en circunstancias nuevas. Porque las fuentes que no se renuevan terminan por estancarse, pero las fuentes que permanecen conectadas a la vida continúan ofreciendo agua fresca para cada generación. Otro de los hilos que atraviesa nuestra historia es la constante renovación de las constituciones como expresión de una fidelidad dinámica al carisma. A lo largo de estos 150 años, la compañía ha buscado expresar de manera siempre nueva la misma vocación recibida, permaneciendo fiel tanto al espíritu de Enrique de Ossó como a las realidades cambiantes de cada época. Las búsquedas iniciadas a partir del Concilio Vaticano II y del Capítulo General de 1969 dieron origen a una profunda renovación de las constituciones. Aquella revisión supuso mucho más que una actualización de textos. Reflejaba una nueva comprensión de la vida religiosa, una renovada conciencia del carisma fundacional y el deseo de expresar con mayor claridad el espíritu que anima nuestra vocación. Las nuevas constituciones adoptaron un lenguaje más inspirador que normativo. Se buscó que no fueran únicamente un conjunto de disposiciones, sino una propuesta de vida capaz de orientar, motivar y alimentar la fidelidad cotidiana. En ellas reaparecieron con fuerza las intuiciones de Enrique de Ossó, la centralidad del Evangelio y la riqueza de la tradición teresiana. Con el paso de los años, la compañía continuó profundizando este proceso. Nuevos capítulos generales impulsaron una amplia relectura del carisma a la luz de la espiritualidad apostólica de Enrique de Ossó, de la reflexión teológica contemporánea y de los desafíos emergentes de la misión. Fue un camino vivido por toda la compañía. Comunidades, provincias, equipos participaron en un amplio proceso de oración, estudio, diálogo y discernimiento. Más que una simple revisión jurídica, se trató de una verdadera experiencia espiritual y comunitaria. Durante este proceso nos acompañó una imagen profundamente significativa: la casa. Una casa construida entre todas, donde cada hermana tenía un lugar, una responsabilidad y una aportación propia. La diversidad aparecía no como amenaza para la unidad, sino como una riqueza necesaria para edificar una casa común. Entre las novedades más significativas emergió el capítulo 7. Participamos en la creación de una humanidad nueva, expresión de una comprensión más amplia de nuestras opciones y nuestra misión
en el mundo contemporáneo. El proceso culminó con la aprobación de las nuevas constituciones en 2006, vivida como un auténtico acontecimiento de gracia para la compañía. Era la confirmación de un largo camino de escucha del espíritu y de búsqueda de fidelidad creativa al Evangelio y al carisma recibido. Mirando este recorrido, descubrimos que las constituciones han sido mucho más que un texto normativo. Han sido un espacio de encuentro entre el carisma y la historia, entre la intuición fundacional y los desafíos de cada tiempo. Porque la fidelidad verdadera no consiste en repetir el pasado, sino en permitir que la misma inspiración siga tomando forma nueva en cada generación. Otro de los hilos que dan sentido a nuestra historia es el redescubrimiento progresivo de que la fidelidad al carisma exige una mirada atenta a la realidad y una respuesta comprometida ante los desafíos de cada tiempo, allí donde más peligren los intereses de Jesús. A mediados del siglo XX se conocía cada vez mejor la situación de profunda injusticia que vivían millones de personas en el mundo. La pobreza no era únicamente una carencia económica, afectaba la educación, la salud, la participación social, la dignidad humana y las posibilidades de desarrollo de pueblos enteros. A partir del Concilio Vaticano II, fue creciendo la conciencia de que no era posible permanecer indiferentes ante esta situación. Aunque la preocupación por las personas más vulnerables había estado siempre presente en la vida de la Iglesia, en aquellos años adquirió una intensidad y unas características nuevas. La cuestión social había alcanzado una dimensión mundial. Los pueblos empobrecidos interpelaban con fuerza a los pueblos más favorecidos y la Iglesia lanzaba una llamada urgente a asumir responsabilidades. La nueva perspectiva conciliar puso en primer plano exigencias que marcarían profundamente la renovación de la vida religiosa, la salvación integral de la persona, la construcción de la paz, la búsqueda de la justicia, la vida comunitaria comprometida, la responsabilidad social y política y la vivencia de la pobreza evangélica. Todo ello impulsó un auténtico camino de renovación. Como en otros momentos de la historia, el principio fundamental de esta renovación fue volver a las fuentes, al Evangelio, a la intuición de los fundadores y fundadoras y a la realidad concreta del mundo. La llamada del concilio resonó profundamente en el corazón de la vida religiosa. Muchas comunidades revisaron su modo de vivir, sus prioridades apostólicas e incluso sus lugares de presencia. En América Latina, la Conferencia de Medellín marcó un hito decisivo en la aplicación del concilio. Más tarde, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas hizo suyas las grandes opciones de la Iglesia en el continente y promovió un fuerte impulso renovador. Poco a poco, la vida religiosa fue comprendiendo que la opción por los pobres constituía uno de los grandes desafíos evangélicos del momento. La compañía sintió que también debía entrar en este proceso. Durante años se abrieron numerosas obras sociales buscando responder a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. En este contexto, comenzó también la colaboración con Fe y Alegría.
Nacida en Venezuela por iniciativa del jesuita José María Velas, esta obra surgió de la convicción de que la ignorancia era una de las raíces más profundas de la pobreza y de que la respuesta cristiana debía pasar por una educación integral de calidad para quienes menos oportunidades tenían. Su propósito era promover una transformación social no violenta y llegar allí donde terminaba el asfalto, donde habitualmente no llegaban otros recursos educativos. La colaboración de la compañía con Fe y Alegría representó una de las primeras experiencias de trabajo en red con los sectores populares y abrió nuevos caminos de compromiso educativo y evangelizador. Al mismo tiempo, fueron surgiendo experiencias de inserción en diversos lugares: Huejutla, Sucacab, Texoloc, Emperatriz, Azailandia, Itupiranga, Gama. Estas presencias expresaban el deseo de compartir más de cerca la vida de las personas empobrecidas y de anunciar el Evangelio desde una mayor cercanía a la realidad. Un momento especialmente significativo fue la reunión latinoamericana de 1983, convocada para discernir la mejor respuesta de la compañía a las orientaciones del CELAM después de Puebla. Permitió compartir experiencias y profundizar en el compromiso evangelizador de las provincias del continente. De aquella reflexión surgió un objetivo común: promover desde la opción por los pobres un proceso educativo y evangelizador capaz de hacer surgir una persona nueva que contribuyera a transformar la sociedad latinoamericana según los valores del Evangelio. Fue entonces cuando comenzaron a expresarse con fuerza afirmaciones que marcarían la vida de toda la compañía durante muchos años: evangelizar desde la realidad, educar desde la óptica del pobre, vivir, actuar y educar desde la perspectiva de quienes sufren exclusión. La compañía estaba decidida a abrir sus puertas para atender a quienes más lo necesitaban. Lo hacía convencida de que Enrique de Ossó había querido a las teresianas allí donde más peligraran los intereses de Jesús, sin hacer cálculos cuando se trataba de multiplicar recursos y presencias al servicio del reino. La segunda reunión latinoamericana, celebrada en Venezuela en 1995, profundizó aún más este camino. En el complejo contexto social del continente, la compañía se sintió llamada a optar más decididamente por los pobres, a estar dispuesta a compartir su suerte y a asumir un compromiso cada vez más claro con la justicia social. Esta opción llevó también a valorar de un modo nuevo la condición y la misión de las mujeres. Se fortaleció la apuesta por una educación integral capaz de integrar los valores de la vida, la acogida de las diferencias, la sensibilidad ecológica, el aporte de las mujeres y la inclusión de quienes permanecían excluidos de las oportunidades educativas. Mirando este recorrido, descubrimos que la opción por los pobres no fue simplemente una nueva actividad apostólica ni una estrategia pastoral. Fue una manera renovada de comprender el Evangelio, de leer la realidad y de vivir el carisma recibido. Porque cada época tiene sus propios lugares donde peligran los intereses de Jesús. La historia de la compañía muestra que cuando ha sabido escuchar el clamor de los más vulnerables, ha encontrado también nuevas formas de ser fiel a su misión. Quizá por eso este hilo ocupa un lugar tan importante en nuestra historia, porque nos recuerda
que la fidelidad al espíritu de Enrique de Ossó y la fidelidad a la realidad nunca han sido caminos distintos, sino dos nombres de una misma vocación. Otro de los hilos que da sentido a nuestra historia son las llamadas que el Espíritu ha ido suscitando a través de los capítulos generales del siglo XXI. Al releerlos en conjunto, descubrimos que no son una suma de orientaciones aisladas, sino un camino coherente que ha ido ensanchando progresivamente nuestra comprensión del carisma y de la misión. En la antesala del nuevo milenio, el 13º capítulo general invitó a la compañía a seguir radicalmente a Jesucristo encarnado en nuestra historia, viviendo el profetismo de la vida religiosa teresiana, inculturando el evangelio y el carisma en el mundo contemporáneo y comprometiéndose con la opción preferencial por los pobres. La mirada de la compañía entera se dirigió entonces hacia los grandes clamores de la humanidad: la pobreza, la exclusión, las migraciones, la violencia, las guerras, las desigualdades crecientes, la ruptura entre fe y vida, la marginación de amplios sectores de la población y las nuevas formas de sufrimiento humano presentes en todos los continentes. Frente a esta realidad, la compañía quiso situarse desde la esperanza y desde la confianza en la fuerza transformadora del Evangelio. El 14º capítulo general profundizó esta llamada, invitándonos a revitalizar la identidad de mujeres religiosas teresianas mediante una espiritualidad apostólica, comunitaria, encarnada y liberadora. Subrayó la necesidad de vivir la opción por los pobres desde la misión educativa, dialogar con las culturas, educar en y para la justicia, fortalecer la pastoral juvenil vocacional, promover el liderazgo de las mujeres y reconocer que los laicos y laicas eran portadores del carisma. Apareció con especial claridad una intuición que transformaría profundamente nuestra manera de entendernos. El carisma no era patrimonio exclusivo de las hermanas. El 15º capítulo general utilizó la imagen de la samaritana y del buen samaritano para expresar una nueva manera de situarnos en la vida. Nos invitó a sabernos parte de la humanidad, a vivir con mayor sencillez, hondura y humildad, como comunidad de discípulas oyentes de la palabra. La llamada central fue seguir a Jesús con nueva pasión, hacer de las relaciones un lugar de encuentro con Dios, permanecer del lado de las personas empobrecidas y excluidas y compartir los propios caudales al servicio del reino. Surgió con mucha fuerza la necesidad de reorganizar recursos, presencias y estructuras para responder mejor a los nuevos desafíos, discerniendo continuamente dónde y cómo poner el caudal congregacional allí donde más peligran los intereses de Jesús. El 16º capítulo general dio un paso más al proponer la imagen de la mesa compartida. La compañía se sintió llamada a situarse junto a las personas más vulnerables, a acoger la fragilidad y la diferencia y a comprenderse cada vez más como parte de una familia teresiana amplia y diversa. Un gran acento de este capítulo fue el carisma compartido. Se fortaleció la conciencia de que hermanas y laicos y laicas estaban llamados a caminar juntos, compartiendo un mismo carisma y una misma misión. La formación conjunta
las nuevas formas de vinculación, el fortalecimiento de la familia teresiana, ocuparon un lugar central. Al finalizar este periodo, una convicción había madurado con fuerza. El carisma es el centro gravitacional de toda la familia teresiana de Enrique de Ossó. El 17º capítulo general amplió aún más el horizonte al escuchar el clamor de la tierra junto al clamor de los pobres, inspirado por la encíclica Laudato Si. Reconoció que la humanidad habita una casa común y que el cuidado de la creación forma parte inseparable de la misión evangelizadora. La compañía asumió entonces la ética del cuidado como una respuesta carismática a los desafíos del mundo contemporáneo. Se sintió llamada a promover una nueva manera de relacionarse con Dios, con las personas y con toda la creación. Una espiritualidad capaz de generar reconciliación, inclusión, cuidado de la vida, defensa de los derechos humanos, apertura al diálogo y construcción de una ciudadanía solidaria. Finalmente, el 18º capítulo general nos ha conducido hacia una nueva conciencia de identidad comunitaria. La compañía reconoce hoy que solo puede comprenderse en la vida y en la misión con otras y otros. Inspiradas por la experiencia de Ruth y Noemí, dos mujeres que descubren posibilidades nuevas en medio de la vulnerabilidad, hemos reafirmado nuestra vocación de construir comunidad, de aprender a vivir en interculturalidad, de fortalecer una cultura sinodal y de colaborar con muchas otras personas y organizaciones en la búsqueda del bien común. La ciudadanía global, el cuidado de la vida amenazada, la atención a las personas migrantes, desplazadas y excluidas, la escucha del clamor de la tierra y la construcción de relaciones más humanas y fraternas aparecen hoy como expresiones concretas de nuestras opciones y de nuestra misión. Mirando el conjunto de estos capítulos, descubrimos un movimiento continuo del espíritu que ha ido ensanchando nuestros horizontes. Hemos entretejido los hilos de la opción por los pobres, la misión compartida, la familia teresiana, la ética del cuidado y una nueva conciencia de identidad comunitaria. En el fondo, el hilo que une todas estas llamadas es el mismo que ha recorrido los 150 años de nuestra historia. Seguir buscando hoy dónde peligran los intereses de Jesús y responder a ellos con creatividad, audacia y esperanza. Recorrer este hilo nos permite visualizar una evolución muy clara del carisma en los últimos 30 años. La historia de la compañía no es una repetición, es una expansión progresiva de la intuición original de Enrique de Ossó. Al recorrer estos 150 años de historia, podríamos sentir admiración por la riqueza del camino recorrido. Pero si algo nos enseña nuestra historia, es que ninguno de estos sueños se ha realizado desde la perfección. Junto a las luces han estado siempre las sombras. Junto a la generosidad, nuestras limitaciones. Junto a las intuiciones proféticas, nuestros temores. Junto a la fidelidad, nuestras incoherencias. Hemos vivido crisis, conflictos, pérdidas, disminución numérica, incertidumbre, errores y fragilidades. Como toda comunidad humana, llevamos en nuestra historia las huellas de nuestra condición vulnerable. Y quizás precisamente ahí
se encuentra uno de los secretos más profundos de estos 150 años. Porque la historia de la compañía no es la historia de una obra perfecta, sino la historia de una obra sostenida por la gracia. Al mirar hacia atrás, descubrimos que muchas veces hemos avanzado con recursos insuficientes, con pocas fuerzas, sin tener todas las respuestas, en medio de contextos complejos y cambiantes. Sin embargo, una y otra vez la vida ha seguido brotando. Por eso resuenan hoy con especial fuerza las palabras del apóstol Pablo. Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotras mismas. Quizás estos 150 años son en el fondo la confirmación de esta verdad. El tesoro ha sido el Evangelio, el carisma recibido, la pasión por Jesús, el deseo de educar, la búsqueda del reino, la fuerza del Espíritu que ha ido guiando nuestros pasos. Los vasos de barro hemos sido nosotras, mujeres concretas, limitadas, marcadas por nuestra época, nuestras posibilidades y también nuestras pobrezas. Y sin embargo, Dios ha seguido escribiendo historia. Como Pablo, también nosotras podemos decir que la gracia ha actuado en nuestra debilidad, que cuando las fuerzas parecían escasas, surgieron energías inesperadas, que cuando algunos caminos se cerraban, otros se abrían, que cuando la fragilidad se hacía más evidente, aparecían nuevas posibilidades de fecundidad. Por eso, al celebrar estos 150 años, no nos reunimos para celebrar nuestros logros, sino para reconocer la fidelidad de Dios. Porque si algo atraviesa toda nuestra historia, es la certeza de que el Espíritu ha sido siempre mayor que nuestros límites. Y esa sigue siendo hoy nuestra esperanza. No la confianza en nuestras fuerzas, ni en nuestros recursos, ni siquiera en nuestros proyectos. Nuestra esperanza está en el Dios que sigue actuando en la fragilidad humana, que continúa haciendo nuevas todas las cosas y que, como a Teresa y a Enrique, nos invita a seguir caminando con audacia, sabiendo que la obra es suya. Por eso podemos mirar el pasado con gratitud, el presente con realismo y el futuro con esperanza, porque el tesoro sigue vivo y porque Dios continúa confiándolo a nuestros vasos de barro. No podemos recorrer esta historia sin recordar con profunda gratitud a tantas hermanas que nos han precedido. Mujeres sencillas y valientes que entregaron su vida a Dios y a la misión teresiana, dejando huellas de amor, servicio, fe y esperanza en los lugares donde vivieron. Muchas de ellas fueron nuestras maestras, fueron compañeras, fuente de inspiración para nosotras. Otras nos acompañan a través de las historias que hemos recibido. Su vida sigue siendo una luz que ilumina nuestro camino y nos recuerda que esta historia que celebramos hoy ha sido tejida por generaciones de mujeres que creyeron, soñaron y entregaron lo mejor de sí para que el sueño de Dios se fuera desvelando. También queremos recordar a las que en algún momento formaron parte de la compañía y que hoy continúan su camino por otros senderos. Su paso por nuestra vida dejó huellas, aprendizajes, afectos y experiencias compartidas que siguen siendo parte de lo que somos. Muchas de ellas continúan compartiendo con nosotras la vida, el carisma y la misión desde otras formas de vinculación.
Por eso, al celebrar estos 150 años, las reconocemos con gratitud como compañeras de camino. La historia de la compañía también está tejida con sus nombres, sus búsquedas, sus sueños y su aportación a esta familia que el espíritu sigue ensanchando. Mirar hacia atrás no es un ejercicio de nostalgia, es descubrir las raíces que nos sostienen para seguir creciendo. No estamos contando una historia terminada, estamos dejando que la historia siga sucediendo en nosotras. Cada generación recibe un legado y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de recrearlo y de entregarlo enriquecido a quienes vendrán después. Hoy comprendemos con más profundidad que somos con otros y otras y que nuestro futuro pasa por seguir tejiendo una identidad comunitaria transformadora, un modo de ser y de hacer con otros y otras, abiertas a la diversidad, al encuentro y a la construcción compartida de la misión. Hace apenas unas semanas, junto a hermanas y laicos y laicas de distintos lugares, tuve la gracia de participar en Brasil en la creación de un sueño común para la misión de nuestra familia teresiana. Allí pudimos expresar con sencillez y convicción el horizonte que nos convoca, posibilitar una convivencia transformadora para una vida digna. Ese sueño recoge mucho de lo que hemos aprendido a lo largo de estos 150 años y señala el camino que queremos seguir recorriendo. Es una invitación a poner el corazón, las capacidades, la vida, todo lo que somos al servicio de una humanidad más fraterna, más justa y más humana. Porque la historia que hemos recordado hoy encuentra su sentido más profundo cuando se convierte en compromiso para el mañana. Y porque el mejor homenaje que podemos ofrecer a Enrique de Ossó y a quienes nos precedieron es seguir caminando juntas y juntos y haciendo posible que la vida florezca para todos. Celebramos 150 años no para admirar lo que fuimos, sino para responder juntas a lo que todavía estamos llamadas a hacer. Durante 150 años hemos aprendido que el espíritu no escribe la historia con personas perfectas, sino con personas vulnerables, pero movidas por una gran pasión. Por eso, más que celebrar una obra terminada, celebramos una historia que sigue abierta, una historia que hoy nos invita a seguir tejiendo comunidad, ampliando la tienda y poniendo nuestra vida al servicio de una convivencia transformadora para una vida digna, porque el tiempo urge y apremian las circunstancias. Muchas gracias, Giselle, por poner luz al sentido de este tejido de nuestra historia. Y te traslado también el agradecimiento que llega a través del chat por el compartir, como dicen literalmente, esta hermosa y profunda historia que llega desde distintos puntos de estos países, al menos que yo he recogido, de Chile, de México, de Nicaragua, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Angola, de España, de Mozambique, de Portugal. Perdonadme si me dejo alguna, pero son distintos puntos de estos mismos países y todos manifestáis ese mismo agradecimiento
ese gozo por ser parte de esta historia. Así que trasladado queda. Y además dicen expresamente por compartirnos esta experiencia tuya. Ahora disponemos de un poco de tiempo para seguir compartiendo esta reflexión, este encuentro, a través de las preguntas que queráis plantearle a Giselle, tanto a las personas que estáis aquí presentes y que podéis pedir la palabra si lo deseáis, como a partir del chat, y yo estaré pendiente para trasladárselo a Giselle. Pero de momento, y mientras llegan las preguntas, bueno, a mí me ha impactado especialmente, no sé por qué, hoy esa parte del misterio pascual donde había esas dificultades de las que surgieron posibilidades de vida, donde había cruz, la reacción de la compañía que fue motivo de resurrección, ¿no? Me ha impactado especialmente. Pero hay algún punto que me gustaría, si pudieses decirnos alguna palabra más sobre, por ejemplo, has hablado del carisma ese recibido en la compañía, de atender en su misión carismática, especialmente niños, jóvenes, mujeres, cómo hemos ido descubriendo respecto a las mujeres una llamada a valorar de un modo renovado la condición y misión de estas mujeres, de modo que la educación y promoción social adquieran una relevancia creciente. ¿Podrías decirnos algo más sobre cómo ha sido ese caminar de la compañía respecto a la situación de las mujeres en el mundo, ya que tienes una visión muy amplia del mundo entero? Si hablo de textos, en la compañía hablamos por primera vez de las mujeres en el capítulo del 99. Recuerdo nuestros diálogos y estoy segura que muchas de aquí los recuerdan, porque no teníamos todavía claro si había que poner la palabra mujeres o no. A mí me parece, ahora me parece que es, bueno, pero así empezamos. ¿Okay? Luego fue ese sexenio del 99 al 2005, que fue un sexenio muy fuerte porque fue todo el tiempo en que nos preparamos para la aprobación de las constituciones en el capítulo del 2005. Se hizo también todo el trabajo de la propuesta educativa y del proyecto formativo. Y allí empezamos a hablar con mucha más fuerza de lo que significaba para nosotras ser mujeres y ser capaces de acompañar a las mujeres, no solamente de educar a la mujer como habíamos dicho antiguamente, ¿no? Tanto en las constituciones como en el proyecto formativo y la propuesta ya hablamos explícitamente de esto. Yo creo que hemos ido haciendo camino en la compañía, creo que todavía nos falta camino por hacer, pero hemos cambiado en nuestra manera de orar, por ejemplo, las liturgias, cuando empezamos a reconocernos como mujeres, no es que no nos supiéramos mujeres, evidentemente, pero podríamos decir todo en masculino, porque así se decía en todas partes, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos, yo creo, avanzando tanto en la parte de identidad nuestra como en la parte de promoción y defensa de las mujeres, ¿no? Y de reconocimiento de la aportación de las mujeres en la sociedad. Muchas gracias. Te traslado ahora una pregunta, bueno, y un saludo que nos llega, que creo que merece una mención especial, el Noviciado Continental de América, que nos alegra mucho tener ahí a nuestras novicias, que son el futuro y la esperanza. Pero llega una pregunta, dice María José Serosillo Torralba. Mi pregunta, ¿cómo concretar estos pilares en las realidades de cada comunidad? ¿Cómo implicarnos más en la evangelización de las familias? ¿Qué papel podemos desempeñar en violencia de género? Aquí nos pide 3 conferencias más, por lo menos, María José. Pero a ver, ¿qué palabra puede tener para ti en este momento Giselle? Bueno, creo que es una pregunta muy amplia, pero me parece que yo acabo de decir, ¿no?, que detrás de nuestras respuestas está
Por un lado, una gran pasión y por otro lado, la mirada a la realidad que te descentra de ti misma. O sea, cuando tú tienes la mirada puesta en lo que acontece en nuestro mundo, en lo que acontece en nuestro contexto, te movilizas, ¿no? Cuando además te alimenta el sueño de Enrique de Ossó de querer responder a los intereses de Jesús, eso te moviliza, ¿no? Y eso te hace buscar respuestas nuevas. Además, creo que una de las grandes, de los grandes aprendizajes que hemos hecho nosotras es saber que solas no podemos. Que si yo quiero trabajar en cada uno de esos campos que menciona esta hermana María José. Sí, es que no la ubico, ¿no? Tenemos cómo aprender con otras organizaciones que ya lo hacen, ¿no? Acercarnos, estar allí, humildemente aprender con ellos y allí compartir. Sí, si quieres completar un poquito más, por aquí nos preguntaba... ay, se me ha perdido la pregunta. Si nos preguntaban cómo se ha adaptado la compañía a los retos actuales de cada país. Uf. A ver, yo podría decir que hace poco relativamente tuvimos el último capítulo en esta misma sala, ¿no? Y puedo realmente decir que vivimos una experiencia del espíritu de la compañía en las que representábamos en ese momento a la compañía, ¿no? Entera, volcada al mundo, a la realidad del mundo. O sea, en esta sala se vibraba por lo que estaba pasando en nuestro mundo y por cómo queríamos responder a la realidad del mundo. En esta sala había representatividad de todos los países en los que está la compañía presente. Creo que eso es el primer paso, digamos, pero luego lo local es fundamental. Entonces, si un capítulo es como un laboratorio de lo que es la compañía en su globalidad, eso mismo tenemos que vivir cotidianamente en nuestras propias realidades, ¿no? Preguntarnos allí cómo responder a este grito que está aquí, ¿no? Y luego Dios hace lo que nosotras no podemos hacer, pero ahí está, se ve, es salir de una misma, de su propia, dejar de mirarnos un poco y mirar más la realidad. Bueno, en este bonito diálogo internacional y que tenemos compartido de familia teresiana, os comunico, porque nos lo ha compartido ella, que esta María José ha sido hermana, pero ahora es laica comprometida. Así que, precioso. Y luego, de paso, como has dicho, ¿verdad?, que somos mujeres imperfectas y limitadas, pues mi limitación me impide leer esto francés. Solo entiendo el merci beaucoup, Giselle. Así que Severín, que supongo que se dice, perdona mi limitación. Qué pena. Bueno, siguen llegando los ecos de qué bueno este espacio de formativo para ahondar en las raíces del carisma, de que todo esto son preguntas que nos confrontan para seguir reflexionando sin duda. Mientras llega alguna pregunta más o alguien de la... una de la sala tenemos. Pues si le podéis dar aquí a UPE, delante en primera fila, el micrófono. Muy alto o muy cerca. Ahí. Yo te agradezco como el contenido que has ido dando. Decía que te agradezco el contenido que has ido dando
a estos hilos que forman el tapiz y que nos ayudan a seguir celebrando, ¿no? Y que además nos impulsan a seguir tejiendo, sobre todo, y a tejer juntas. Dentro de esos hilos me ha parecido percibir que siempre aparecían atravesados por lo menos de otro hilito singular, creo que es. Y me ha parecido que es la fidelidad. Has hablado de fidelidad en cada uno de los hilos, ¿no? La fidelidad que nos ayuda a atravesar el misterio pascual, la fidelidad de Enrique, la de Teresa, la fidelidad necesaria también para seguir a la escucha de donde peligran también más los intereses de Jesús. Solo es como si en esta reflexión que has ido diciendo y que me imagino que han aparecido con intencionalidad, esta fidelidad que yo entiendo que es viva, bueno, si se te ha revelado de una manera distinta a lo largo de, bueno, pues de tu reflexión para podernos ofrecer para este dibujo de tapiz tan bonito. Gracias. A mí me impresionó en el webinar de Mariola cómo ella explicó la fidelidad a la gracia de la vocación, ¿no? Porque ella lo leyó en todo lo que fue explicando de las hermanas fundadoras, ¿no? Y releyendo yo un poco a nuestro padre para hacer ese primer hilo, veía que lo decía en muchísimas de sus cartas, ¿no? O sea, además hay canciones que nos hablan de la fidelidad, la gracia de la vocación, etc. Y realmente lo que yo pensé cuando iba escribiendo estos hilos es que lo que sostiene el estar es precisamente reconocer la gracia de Dios, o sea, Él es el que sostiene, pero necesita de mi humilde fidelidad, porque si no, no se puede sostener, ¿no? Entonces, eso fue lo que más fui experimentando a medida que iba escribiendo esto, ¿no? Igual me pasó cuando escribí la parte de los vasos de barro, ¿no? O sea, seremos vasos de barro, pero necesita al vaso de barro, ¿no? Y ese vaso de barro tiene que estar en condiciones de fidelidad. A ver, nos comparten por aquí, dando de nuevo las gracias por remover las brasas de nuestro corazón para transformarnos en un nuevo Enrique, para no dejar de conocer y amar a Jesús, para hacerlo conocer y amar y que permanezca fiel el carisma. También agradecen el reconocer el sentido profundo del carisma que nos lleva a formar personas capaces de vivir y actuar como Jesús. Fíjate, aquí te hacen una pregunta que también es para nota, pero a ver qué les dices. ¿Qué sugieres para atraer las vocaciones? En Nicaragua atraen mucho. Y dicen también, ¿cómo superar el número que somos ahora y la edad? ¿Qué ideas o sugerencias nos das? Sí, es que es la misma persona aquí. No sé si es Ana María Zalba o Ana María Zalba y compañía. La primera pregunta que te hace es lo que yo he leído en segundo lugar, que era ¿cómo superar el número que somos ahora y la edad? ¿Qué ideas o sugerencias nos das? Y a continuación, más adelante dice, ¿qué sugieres para atraer las vocaciones? En Nicaragua atraen mucho. O sea que debe ser que tú compartes ese atractivo, así que a ver. Bueno, a ver, yo creo que cada época tiene su momento, ¿no? Y estamos en un momento de vida religiosa por el que pasamos no solo nosotras, sino toda la vida religiosa. Yo creo que lo más importante es vivir a tope la vida que Dios nos da, ¿no? O sea, yo por eso terminaba diciendo lo que todavía está en la pantalla, que no sé si se ve en YouTube. Aquí sí se ve, pero no sé allá, ¿no? O sea, que todo nuestro ser esté orientado al propósito, al horizonte, con toda nuestra pasión, ¿no? Y lo demás vendrá. O sea, claro que hay que hacer pastoral vocacional, pero no estar preocupada por
si van a venir o no van a venir, ¿no? Sino mantener la vela encendida y ofrecer lo mejor que somos, ¿no? Otra pregunta tenemos desde la sala, brevemente, que nos quedan ya poquitos minutos. Adelante. No, uy. Giselle, no es una pregunta, es un agradecimiento porque me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho de estos hilos para hacer la historia. Y una cosa que me ha parecido significativa, que creo que de un modo u otro lo has dicho varias veces, es que la fidelidad al carisma no es repetir el pasado, sino dejar que nos inspire, creo que esta fue tu frase, ¿no? Que nos inspire en el presente para dar respuesta a la realidad de hoy, que nos inspire en el presente, ¿no? Y bueno, me parece importante y bonito en este momento que vivimos, aquí por lo menos en Europa, no sé en otros lugares, pero la inseguridad, la incertidumbre, muchas veces hay movimientos que van hacia el pasado, quieren repetir el pasado porque eso les da seguridad. Y yo agradecía que bien que la compañía, pues creo que en líneas generales no estamos haciendo eso, sino realmente permitir que el carisma nos inspire, el mismo carisma para vivir el hoy y dar respuesta. Pero te agradezco mucho cómo lo has dicho y pues gracias. A ver, aquí delante una pregunta y mientras le traen el micro, me gustaría, si luego pudieses tener una palabrita, aunque sea breve, porque has mencionado al MTA y esa familia teresiana tan querida, ese descubrimiento del carisma, que es un don que no es solo para nosotras. Primero la pregunta que te planteen aquí, y luego me encantaría que dijeses una palabrita para toda esa enorme familia teresiana. Bueno, yo te quiero agradecer todo lo que has planteado, porque me ha gustado muchísimo, pero hay un hilito que siempre es muy difícil de encajar en nuestra historia, que es el de la Iglesia. No, tranquilas, porque es complejo por todo el inicio, no solo por el inicio con nuestro padre, sino también por la historia eclesial del siglo XX hasta el concilio. Pero luego, sin embargo, ha inspirado la Iglesia gran parte de nuestros capítulos, las encíclicas. Bueno, ¿qué has leído tú de esta relación de la Iglesia y la compañía, aunque no lo hayas expresado aquí? ¿O qué te ha inspirado a ti? La verdad nunca se me hubiera ocurrido hacer un hilo de la Iglesia y la compañía, pero para mí la presencia de la Iglesia, quizá porque es como lo he vivido yo, ¿no? O sea, es el Concilio Vaticano II, ¿no? Y yo, si recuerdan, uno de los hilos es precisamente la renovación conciliar, ¿no? Y el movimiento de la Iglesia generado también después en América Latina, que es mi continente, y donde nosotras aprendimos a beber de las fuentes de la Iglesia y del Evangelio para el compromiso con los pobres, ¿no? Entonces yo sí veo a la Iglesia muy presente, pero sobre todo en estas miradas, horizontes que nos mueven a ver la realidad y allí poner lo mejor de nosotras mismas, igual que cuando mencioné la Laudato Si, y eso lo vivimos juntas, tú y yo, ¿no? O sea, la Fratelli Tutti ahora, entonces, y ahora no sé qué vamos a hacer con Magnificat Humanitas, pero algo haremos, y aunque no lo hemos mencionado juntas como compañía, pero yo estoy segura que a todas nos ha animado también en el caminar la Dilexité, la Dilexis Nos, o sea, todo esto ha sido parte, y la participación en el gobierno anterior, ustedes, ¿no?, nos invitaron a participar fuertemente en todo lo de la sinodalidad. Ahora me imagino que las provincias estamos haciendo lo mismo en la fase de implementación del sínodo, ¿no? Yo creo que el ser hijas fieles de la Iglesia, a lo Teresa de Jesús y al estilo de Enrique de Ossó, es precisamente eso, ¿no? Caminar en las grandes opciones que hace la Iglesia. Bueno, pues no sé si tienes esa mínima palabrita. No, es que, a ver, como el tiempo, todo se pasa y el tiempo urge y apremian las circunstancias,
este acto tiene que acabar ya, al menos en su conexión internacional en esta webinar. Es la segunda que tenemos en este año de celebración. Tendremos una tercera, lo hicimos con Mariola, con las fundadoras, lo hemos tenido hoy con Giselle, esta historia con sentido, lo tendremos con Asunción Codes, mirando a ver qué abrimos para el futuro. Pero, de momento, este es un paso más en este encuentro internacional que esperamos que todos podáis seguir conectados, compartiendo, disfrutando y removiendo nuestras raíces. No sé si quieres decir una palabra más final para que nos despidamos. Yo creo. Bueno, lo del MTA me daría para mucho, pero quiero decir que hoy el MTA tiene también una palabra en el mundo, ¿no? O sea, Enrique de Ossó, cuando pensó en la archicofradía, yo el otro día veía aquí cuando entraba el árbol de la familia teresiana, no, el MTA es una respuesta que también la compañía quiso dar después del Concilio Vaticano II para no perder la intuición de Enrique de Ossó. Algunas de las que están aquí presentes, Cristina Martínez, por ejemplo, era del MTA y participó en la redacción de los primeros estatutos, que no solo fue redacción, fue todo un planteamiento después del concilio, ¿no? Lo que pasa es que una charla de 1 hora no da para más, ¿no? Pero tanto el MTA como el CIT, o sea, fue el Centro Internacional Teresiano, fueron respuestas de la compañía después del Concilio Vaticano II. Yo creo que si Enrique de Ossó estuviera aquí, hoy le diría al MTA lo mismo que nos está diciendo a nosotras. El tiempo urge y apremia en las circunstancias. No se miren el ombligo, vean la realidad y den todo lo que son con pasión. Pues con esto nos quedamos porque nos ha dicho ella al final que esta es una historia que sigue abierta. Pues que la vivamos. Muchas gracias.